Hola, soy Marco Rojas Pino, Certified Trainer de Google for Education, y en este video vamos a aprender una función bastante útil para las hojas de cálculo. Se llama vistas de filtro. Entonces supongamos lo siguiente, estamos trabajando en una hoja de cálculo, varios usuarios al mismo tiempo. Estamos editando, haciendo cálculos, pero hay una de las funciones que afecta el cómo el resto de los usuarios puede ver la información. Y esa función, igual que en Excel, se llama filtro. Si yo tengo un usuario trabajando en esta hoja de cálculo y ese usuario filtra una de las columnas por alguna variable, ese filtro también se aplica al resto de los usuarios. ¿Y qué pasa si ese otro usuario en ese momento estaba trabajando con otra columna, con otra información? Afecta el trabajo de ese otro usuario. Entonces, ¿cómo puedo evitar que eso suceda? ¿Cómo puedo aplicar un filtro, pero solamente ver yo ese filtro de información y no el resto de los usuarios? Entonces veamos ahora un ejemplo para que vean cómo funciona. Tengo acá esta hoja de cálculo que se llama colores de casas. Entonces tengo varias casas de la 1 a la 12 y cada casa tiene un color asignado. Entonces yo quiero trabajar esto e ir rellenando con más casas, agregando más columnas, etc. Quiero hacer esto con otro usuario. Entonces voy a compartir, como lo hemos visto en videos previos, y le voy a compartir a Marcos esto para que me ayude. Entonces, ahora yo estoy trabajando y de repente me acuerdo que quizás a mí me tocaba trabajar con las casas azules. Entonces voy a aplicar un filtro, igual que en Excel, voy acá, filtro, y ahora aquí puedo aplicar el filtro azul. Entonces borro todo lo seleccionado, hago clic en azul, aceptar. Y ahora me muestra solamente las filas que decía azul en esta columna, donde apliqué el filtro. ¿Cuál es el problema de eso? Que Marcos, si quizás estaba trabajando en este mismo momento en la tabla, también ve este filtro. ¿Y qué pasa si Marcos tenía que trabajar, por ejemplo, con las casas amarillas y yo afecté ese trabajo? ¿Cómo puedo crear un filtro que solamente yo pueda ver y no el resto de los usuarios? Eso es bastante sencillo. Vamos a quitar el filtro y vamos a ir acá donde dice datos. Y en datos hay un botón especial que dice vistas de filtro. Y vamos a hacer clic donde dice crear una nueva vista de filtro. Hago clic y miren lo que sucede. Aparece esta franja negra. Y siempre cuando una vista de filtro aparece, debo colocarle un nombre. Entonces supongamos que este filtro que voy a aplicar se llama casas azules, porque voy a filtrar las casas azules, ¿cierto? Y la gracia de esta vista de filtro es que cuando yo aplico ahora el filtro, solamente yo estoy viendo este filtro. El resto de los usuarios que está en este momento trabajando en esta hoja de cálculo, ven la hoja de cálculo completa, sin ningún filtro asociado. Una vez que yo termino de trabajar con este filtro, que es quizás lo que a mí me tocó, voy acá y cierro la vista de filtro. Y volvemos a la tabla original que todos estábamos viendo. ¿Cómo lo hago para volver a la misma vista de filtro? Voy a datos, vista de filtro, y ya se guardó esta que se llama casas azules, porque la inventé. Y se aplica de manera automática cuando yo hago clic acá en la columna B, en este caso el filtro azul. Pero si yo quiero crear una nueva vista de filtro con las casas negras y así, y todas las combinaciones que se me puedan ocurrir de filtros y formas de ocupar esa herramienta, lo puedo hacer. Entonces, ¿cuál es la forma que existe en hojas de cálculo de Google para que cuando yo aplique un filtro el resto de usuarios no vea afectada su labor porque yo apliqué un filtro en los datos? Se llama vista de filtro. Y en el botón donde dice datos puedo acceder a esta función.